Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Diputados y senadores aprobaron la Ley Federal de Ingresos 2024 para que el gobierno pueda gastar el siguiente año poco más de 9 billones de pesos. De esta cantidad, 1.9 billones serán a través de deuda interna, pero también se autorizaron 18,000 millones de dólares de deuda externa. La Secretaría de Hacienda ha dicho que el nivel de deuda del país no representa ningún peligro y garantiza la estabilidad fiscal para el siguiente año. La oposición advierte que el ritmo de gasto será insostenible sin una reforma fiscal. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Juan Ortiz, él es el director de Lupa Legislativa MX. Buenas noches, Juan, gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González Macarios Quetino, muy buenas noches, Juan. Buenas noches. A ver, lo que aprueban, dice el propio secretario de Hacienda, lo dice Llorio, que pues está dentro de los límites de lo que de alguna manera puede manejar el gobierno. ¿Les alcanza para 2024? ¿Representa realmente un peligro después? Lo que aprobaron es un proyecto que pues está destinado, dicen algunos, básicamente a política electoral. ¿Por dónde va el asunto? Mira, la cantidad de 1.9 millones de pesos es una cantidad escandalosa. Si de por sí en 2023 1.2 billones de pesos era muchísimo, ahora está creciendo a 1.9, es una cantidad descomunal. ¿Qué nos alcanza con esa cantidad? Nos alcanza para construir 4 veces el Tren Maya con todo y sobrecostos, 4 veces la refinería que todavía no refina, nos alcanza para financiar las becas de todos los jóvenes del país durante más de 45 años. Es una cantidad enorme. Pero la mayoría ya está prácticamente pues programada, ¿no? Sí, porque mira, lo que pretenden con la deuda histórica, quieren terminar los programas, los proyectos de inversión, Dos Bocas, Tren Maya. Sin embargo, solamente, digamos, en inversión física es menos de la mitad. Todos tenemos 800,000 millones de pesos en inversión, pues la deuda es de 1.9 billones. El resto, ¿qué va a ser? Gasto corriente, nóminas, programas sociales, subsidios. Entonces hablamos de gasto que no va a tener, digamos, una inversión inmediata, cuando la Constitución te está diciendo, sabes que la deuda tiene que ir para inversión que te regrese rentabilidad, para refinanciar la deuda que ya tienes, regulación monetaria, y esto no se está cumpliendo. Realmente hay que tomar en cuenta que cuando realmente necesitamos una deuda de este tamaño fue en años de pandemia, cuando teníamos necesidad de construir hospitales, centros de salud, los de las vacunas, pero ayudar a las pymes, a las familias. Pero ahora que estamos en año electoral, ahora sí vamos a tener una deuda histórica como nunca habíamos visto antes. Juan, está lo que el Congreso decide a petición del Ejecutivo, pero luego está el reto de supervisar que efectivamente los recursos no se desvíen. Cuando uno piensa en 1.8 billones de deuda en un año electoral, dice la tentación de que esos recursos terminen donde no deberían de tener. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué se puede hacer para el 2024 en lo que tiene que ver con garantizar que los recursos se ejerzan? Mira, muy buena pregunta, porque nuestros diputados, entre todos los trabajos que tienen, aparte de crear, modificar leyes, su segundo trabajo más importante es vigilar el gasto. Tienen que estar mes a mes viendo cómo se está gastando este dinero. La Secretaría de Hacienda les envía cada trimestre informes de gasto y tienen que estar revisando cómo cada dependencia está usando ese dinero, y lamentablemente yo no veo en lo particular en la gran mayoría de los legisladores que estén observando cómo se está gastando ese dinero. Ahora que vamos a tener raudales de recursos para el siguiente año, en año electoral, tendrían que estar puestos a vigilar cómo se va a realizar. Tenemos la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, esta auditoría simplemente revisa el gasto, digamos, del año anterior, no lo revisa en tiempo real. Así que digamos que nuestra fuente directa, con un poquitos meses de atraso, va a ser la Secretaría de Hacienda, cada 3 meses. Entonces aquí es urgente que exijamos a nuestros legisladores que estén viendo con lupa cómo se está gastando ese dinero, sobre todo porque es año electoral. Va a haber muchísimos subejercicios seguramente, y proyectos como programas sociales, Tren Maya, van a tener sobreejercicios. Dijiste año electoral, también es año de Hidalgo. Por las dos cosas hay riesgo. Y algunos me han dicho que es sexenio de Hidalgo. Para los que no conocen a Juan, da un seguimiento muy puntual a lo que ocurre
en el Congreso, no nada más en temas presupuestales, pero al respecto, decías hace un momento, más de la mitad de lo que se están endeudando se va a ir a gasto corriente. Y esto creo que es muy importante porque eso significa que eso no se va a poder quitar para 2025. Aunque Hacienda dice que sí, pues en realidad no se puede, es un gasto que está corriendo, no vas a poder, digamos, quitar los programas sociales o correr gente para reducir esos gastos. Entonces, esta decisión de incrementar el déficit a niveles pues, que son históricos, no la van a poder corregir para 2025 como Hacienda dice que sí se podría. Esto le genera una gran presión a la siguiente administración, sea quien sea que vaya a gobernar. Así es, Macario. En mi opinión, 2025 va a ser un año muy complicado porque lo que te está diciendo la Secretaría de Hacienda es que ocurre el milagro en el que todos los proyectos de López Obrador se terminen en 2024. No sabemos, el Tren Maya quiere inaugurar unos tramos en este año, 2024 quieren dejar pagado pero no terminado, y la refinería Dos Bocas probablemente por los avances, yo tampoco veo que lo termine en 2024, entonces yo considero que a partir de estos datos en 2025 va a seguir ese gasto y no va a ocurrir lo que dice Hacienda de que se termina en el 2024 y en 2025 pues ya se va a reducir el déficit automáticamente. Aparte es muy peligroso que estemos con deuda financiando el gasto corriente porque uno, no regresa ninguna rentabilidad. Dos, es un gasto que tienes que hacer año con año y estás obligando a la siguiente administración o a contratar más deuda o realizar gastos o a aumentar el déficit, o sea. Tú eres muy joven, pero De puros viejitos, dice. creo que otro de los focos que se prenden es quizá el gran aprendizaje de la crisis del 94 fue cada gobierno ponía mucha atención a que el sexto año fuera muy ordenado. Así fue 2000, 2006, 2012, inclusive con Peña Nieto, que fue muy desordenado en muchas cosas, cumplió con, vamos a decir, cumplió con darle tributo a ese trauma que tenemos desde el 94. El presupuesto 2024 es en ese sentido también un experimento. Es la primera vez en 4 o 5 sexenios que vemos menos disciplina para cerrar el sexenio de la que vimos en los primeros años. ¿Cuál es tu visión de esto? Fíjate que en relación al sexenio de Peña Nieto, con todos sus oscuros, lo que sí le dejó a esta administración son muchísimos ahorros, le dejó los fondos de estabilización, coloquialmente conocidos como fondos de ahorro, les dejó los fideicomisos que después extinguió, y ahora que te falta estos recursos, pues ya realmente está recurriendo a esta deuda histórica. La intención de este gobierno para 2025, digamos, es precisamente dejarle a la siguiente administración esta tranquilidad en términos de finanzas públicas, pero está apostando al milagro de que van a terminar sus proyectos como el Tren Maya y Dos Bocas, que yo no creo que vaya a suceder, y realmente va a ser muy complicado para la siguiente administración tener que lidiar con esos proyectos porque cada administración quiere tener sus proyectos emblema. Entonces yo me imagino que la siguiente administración va a estar en los 2 primeros años tratando de resolver ese problema que le va a dejar. Yo no considero tanto que pueda explotar una bomba en el siguiente año, pero sí le va a representar una camisa de fuerza, porque es muchísimo dinero el que se está yendo en esos proyectos. Y digo, va a obligar a aumentar impuestos, o va a obligar a aumentar deuda, o va a implicar recortar gastos para hacer frente a estos proyectos que le está dejando. Solo enfatizar lo que dice Macario, no solo son los proyectos, sino los compromisos de gasto corriente. Es decir, hay 2 milagros, uno es que se acaben los proyectos, las grandes obras, pero el otro es que se ponga control en un gasto corriente que en términos políticos significa compromisos, alianzas, pactos, clientelas, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los servidores de la Nación que ahorita están operando para la Secretaría de Bienestar? ¿Qué vamos a hacer con todo el gasto que se le está dando a las Fuerzas Armadas, que aumentó muchísimo? Son 256 mil millones de pesos para 2024. La mitad son para proyectos turísticos. Le vamos a dejar el Tren Maya, les vamos a dejar el AIFA. Justamente esta semana el Senado aprobó 3 fideicomisos nuevos, 2 para la Sedena, 1 para la Marina, y uno de esos fideicomisos es para el Tren Maya y va a tener una bolsa de cada año alrededor de 10 mil millones de pesos. Entonces, todos esos son compromisos que
para la siguiente administración va a tener que enfrentar, ¿no? Por un lado el gasto corriente, la deuda, los proyectos y también lo que representa las Fuerzas Armadas que tengan tantos recursos. Hablamos de que ellos tienen $250 billones de pesos en su control. Al respecto, mientras están dilapidando recursos y contratando deuda, siguen con su discurso de que son muy austeros y por eso están cancelando los fideicomisos del Poder Judicial. Hoy en la mañana hacías un hilo ahí en Twitter explicando el comportamiento del presupuesto del Poder Judicial. Yo creo que convendría para el auditorio tener un poco esta visión. Creo que sí, mira. De entrada sí quiero dejar claro que sí tenemos que hacer una revisión de todo el poder público en sus gastos, pero lamentablemente este debate se está posponiendo por el conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Efectivamente, el Poder Judicial, en comparación de 2017 y 2018, ha tenido una baja de alrededor de 13%, perdón. Para 2024 pide 84,000 millones de pesos, que apenas es un 4% de aumento. Que si lo queremos comparar para el gasto total, pues si el presupuesto fuera 100 pesos, el Poder Judicial nos está costando 90 centavos y hace 5 o 6 años nos costaba 1.5 pesos. Entonces, el Poder Judicial sí está haciendo maniobras de contención de gasto por un lado y por el otro de los fideicomisos también pues revela una incongruencia porque el gobierno federal tiene ahorita 178 fideicomisos, más de 550,000 millones de pesos en esas bolsas. Y el que más llama la atención son los 2 fideicomisos de la Sedena, que tienen 100,000 millones de pesos aproximadamente y que aumentaron 1,770%, porque con Peña Nieto el último año estaban en 5,000 y ahora están en 100,000. Entonces, esta discusión nos revela una gran incongruencia, pero yo realmente lamento que no estemos debatiendo una verdadera austeridad, porque la austeridad es el cumplimiento de tus metas con el menor uso posible de recursos. Austeridad no es tener que recortarle medicamentos para estar financiando un tren, ¿no? Entonces, lamentablemente no estamos viendo ese debate. Juan, a ver, el tema, vamos a tratarlo en el siguiente bloque, pero contigo hay que precisar el asunto del Fonden, que incluso también tú ayer de manera muy, muy clara expresabas, cuando decías, a ver, primero, es un fideicomiso que se quitó, tenía alrededor de 50,000 millones de pesos en el 2020 y que de repente hoy tiene 17 o 18. Gabriel Llorio dice abiertamente que sí existe el Fonden como tal, precisamente para el tema Acapulco, pero pues, ¿qué pasó con ese dinero? O sea, es un dinero que se utilizó, el fondo existe, ¿cómo se va a manejar? ¿A quién se le entrega? Parecería ser que pues, quedaría en manos básicamente de la Secretaría de la Defensa y dice Llorio de los gobiernos de los estados, pero desde el centro, controlado desde el centro, ¿no? Sí, mira, el Fonden está enmarcado en el proceso de extinción de 109 fideicomisos que empezó su extinción en 2020 con este decreto publicado en noviembre. Todavía está en proceso. El fideicomiso existe porque es lento, porque tiene compromisos todavía. Se está usando el fideicomiso para pagar deudas pasadas, ya no asume nuevos compromisos y con datos al 30 de junio de 2023 tiene un proceso del 43% de extinción. En 2020 efectivamente tenía una disponibilidad de 50,000 millones de pesos y quiero hacer hincapié en esa palabra disponibilidad, porque una de las ventajas de un fideicomiso es que te permite tener una cuenta aparte, lejano a los fenómenos del presupuesto, para que los tengas ahí disponible como se dice. Porque cuando ocurre una desgracia, un desastre natural, difícilmente te avisa y sabes cuánto va a ser su impacto y necesitas los recursos para que estén ahí. El problema de que ahora que sea un programa es que depende del flujo de efectivo que tenga la Secretaría en ese momento. Y realmente la Secretaría de Hacienda, sus prioridades son Tren Maya, Dos Bocas, programas sociales. Si hay ingresos, van para allá. Si hay que hacer recortes, esos recortes van para allá. Y cuando ocurre una desgracia, ¿qué implica? Que dependemos de cuánto dinero hay en ese momento. Y lo preocupante es lo que nos va a costar recuperar Guerrero y a quién se le va a quitar recursos para destinar recursos a Guerrero. Entonces es un gran riesgo que lo tengamos como programa la atención de desastres naturales. Juan, tú que le has puesto la lupa al Fonden, ¿qué tan transparente, qué tan satisfactoria es la calidad de información que hay sobre el Fonden ahorita? Mira, hay algunos estudios que sí revelan que el Fonden sí ha contribuido a la recuperación pronta
de regiones del país afectadas por desastres naturales. Sin embargo, como cualquier otro instrumento, también puede tener su mal uso. Sin embargo, perdimos la oportunidad de hacer un análisis a fondo de cada uno de estos fideicomisos para ver pues que realmente si se usaban para bien o para mal. Incluso el presidente, cuando extinguió estos 109 fideicomisos, nos prometió un análisis de cómo se usaban esos recursos, lo cual nunca ocurrió. Y ahora quieren extinguir otros 13 fideicomisos que tampoco sabe cómo se usan, porque esos 13 fideicomisos, ninguno toca los sueldos, salarios, privilegios de los ministros, pero sí tocan prestaciones para magistrados, jueces, la base operativa, mandos medios. Entonces yo creo que también nos debe mucho ese debate para saber cómo se usan los fideicomisos, y por este conflicto que entre poderes, pues no, lo estamos perdiendo la oportunidad. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa de MX, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y la verdad un honor estar aquí compartiendo estos datos con ustedes. Gracias, al contrario. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Fondo de Desastres Naturales, ya lo platicábamos hace un momento, el FONDET sí existe, pero no como fideicomiso, sino como un programa al que se destinan recursos cada año en el presupuesto programado. Tras el paso del huracán Otis en Acapulco y su fuerte impacto y graves daños, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, reconoció que aún existe este fondo y cuenta con alrededor, dice, de 18,000 millones de pesos. Explicó que ahora se hace la transferencia de recursos directos a las entidades, secretarías de Estado, básicamente a la defensa, para que realicen las actividades de auxilio a la población. A ver, el tema, vámonos primero con el tema de un huracán que en unas horas era simplemente una tormenta tropical o que iba a entrar como un huracán categoría 1 o 2 y de repente esto se dispara en unas cuantas horas, se convierte en un huracán asesino y destroza prácticamente Acapulco. Hay pérdidas de vidas humanas y por supuesto también un daño económico enorme a una ciudad y a un estado que viven en gran medida del turismo y que queda prácticamente destrozado por mucho tiempo. La pregunta, Macario, es, a ver, ¿se podía prever esto o esto realmente pues los agarró ya en un momento o nos agarró en un momento en donde decían, si a las 12 de la noche del miércoles te das cuenta que esto va a entrar, ¿qué haces? ¿Cómo mueves a una población? Es una situación complicada. Sí, sin duda fue una aceleración muy rápida del ciclón, del huracán. Para las 9 de la noche estaba claro que iba a entrar como un huracán mayor, o sea, más de categoría 3. Entonces sí había tiempo para avisar a esa hora para que todo el mundo se cubriera lo más que pudiera. No iban a poder hacer mucho, pero algo se podía. Podías haber empezado a mover al personal de rescate para estar listo para reaccionar al día siguiente. O sea, había algo que se podía hacer y no se hizo. Esta aceleración del ciclón, que prácticamente ningún modelo, solo un modelo lo estaba prediciendo, creo que tiene mucho que ver con un defecto que tenemos en México, y es que cada vez medimos peor las condiciones climatológicas. Entre tantas cosas que se han recortado de dinero, pues se ha ido abandonando paulatinamente la atención a los fenómenos meteorológicos, y es muy probable que estuvieran midiendo mal la temperatura del mar. Y esa es la razón por la cual los modelos que dependen de esa temperatura para predecir el comportamiento no tuvieran la información adecuada. Entonces esto sí conviene mencionarlo, porque sería de las cosas en las que conviene gastar. No cuesta mucho y sí te ayuda a tener una buena medición. Dependemos esencialmente de lo que hace Estados Unidos, y ellos, sus satélites y demás, agarran casi la mitad del territorio nacional, pero de la Ciudad de México para abajo ya no miden. Entonces ahí pues dependemos de quien puso el termómetro y si lo hay. Entonces creo que esto es muy, muy importante. Luis Miguel, a ver, el tema de la situación de infraestructura. Yo decía hoy en la mañana en un comentario en radio, esto es similar, digamos, al temblor del 85 en términos de, pues, la sorpresa, por supuesto, y la falta de previsión. Digo, Acapulco es un puerto, tienes que manejarte con un sistema de protección civil, de rescate, de posibilidad de moverte, porque estos huracanes te pueden entrar en cualquier momento. Ahora, esto implica necesariamente que el aparato, digamos, de respuesta es un aparato que otra vez no funcionó.
Sí, creo que la reflexión del Fonden o alrededor del Fonden cabe en una categoría más amplia y es qué capacidad de respuesta tiene el Estado mexicano, decía Macario, para prevenir, para alertar, para atender el daño y eventualmente para reconstruir. Lo que nos encontramos es un Estado muy débil y yo diría una de las primeras fotografías que nos entrega la tragedia es la ausencia de liderazgo de calidad local. No había gobernadora, no había presidente municipal. Yo no sé qué cosa más importante tenía la gobernadora que hacer durante 12 horas que mandar un mensaje siquiera de aquí estoy. En cualquier caso, tú lo comparas con Ciudad de México, solo es comparable por el daño. La Ciudad de México está hiperconectada. Acapulco tiene dos peculiaridades. Por un lado, su alta dependencia del turismo como actividad económica, y el otro es el gran porcentaje de su población que está en condiciones de informalidad. Estamos hablando de 60%. Esto va a ser muy relevante en lo que tiene que ver con recuperación. Es qué tan rápido se puede recuperar. Hoy decía la gobernadora, ya reaparecida, 80% de la infraestructura hotelera está dañada. 80% de prácticamente de lo que vive el puerto. Tenemos población vulnerable, las cifras por lo pronto nos hablan de alrededor de 500,000 de personas. En el corto plazo no estamos hablando de cosas muy sofisticadas, estamos hablando de cómo le hacemos llegar agua potable, comida, cuestiones de higiene muy básicos a la población. Me parece que vamos a estar en estos días propiamente tratando de balancear entre la solidaridad, la empatía, las ganas de que pase este momento difícil y la obligación de pedir cuentas a quien tiene que responder, primero por lo que se hizo o se dejó de hacer en términos de prevención, segundo por lo que se está haciendo en este momento de shock y después por lo que viene en reconstrucción. Ayer comentaba con gente del equipo del periódico, todavía hay deudas con los damnificados del terremoto de Ciudad de México 2017. De 2017, para que nos demos idea hasta qué punto es un asunto de no quitar la lupa por periodos muy largos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Y solo por no dejar de mencionarlo, tenemos damnificados en Baja California y Jalisco por otros fenómenos meteorológicos. ¿Cómo se les va a atender? No vaya a ser que por atender Guerrero parezca que hay menos damnificados de los que hay. A ver, el tema, dicen en orden político hoy, por supuesto, siempre es muy común que cuando hay una catástrofe, se dice no lo aprovechen políticamente. Cuando uno está en la oposición, pues lo utiliza, y cuando uno está en el gobierno dice por favor no lo utilicen, que es lo que ha sucedido comúnmente. ¿Hasta dónde en un momento electoral esto tiene un impacto? Y lo digo básicamente por el hecho de que pues, volvemos a entrar en esta dinámica de poner en el centro, así que en el ojo del huracán, para que quede claro, lo que sería un país en medio de campañas electorales anticipadas, cuando te aparece una catástrofe de esta naturaleza, y qué es lo que esto, en que influye. Si el presidente iba allá, no iba, se quedó en medio, si finalmente esto tiene que ver con la capacidad de respuesta que tiene la candidata de oposición o la propia candidata oficial. Esto de alguna manera se convierte en un elemento fundamental para la resolución por supuesto, del problema, pero también para las perspectivas políticas de un país que, pues, ahora sí que por orden presidencial entró en campaña desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, sí, el primero que quiere usar políticamente la catástrofe es el mismo presidente que finge que va para que se le atore su camioneta y pueda tomarse fotos con algo de lodo y con eso decir que fue, pero nunca llegó a Acapulco. Es una más de las mentiras que ya nos tiene acostumbrados. Y el problema con esto es que pues, cuando ocurren estas desgracias, lo primero que deben hacer los líderes políticos es estar presentes, para con eso empezar a coordinar los esfuerzos de todos los demás. Y no está presente el presidente, no fue, la gobernadora no sabemos dónde está, la presidenta municipal, entonces no hay nadie que esté tomando el control de la situación y por lo tanto de los esfuerzos que podría haber para auxiliar a la población. Estamos hablando de 500,000 de personas que parece son damnificados, es 1 millón la población entera.
¿cómo les va a hacer llegar agua a 1 millón de personas? ¿Cómo le va a hacer llegar comida, medicinas, cuestiones de higiene? El presidente hoy ya estaba hablando de que va a ponerse de acuerdo con los hoteles para ver cómo hacen la reconstrucción. Pues eso se hace dentro de 2 meses, mano. Ahorita lo que tienes que hacer es evitar una catástrofe humanitaria, porque esto se transforma muy rápidamente en un problema serio. Y como decía Luis Miguel, no hay que olvidarse, 3 días antes de esto, Norma destruyó buena parte de La Paz, tuvo golpes importantes en Sinaloa. Tenemos muchas personas que hoy necesitan que el gobierno entre, que deje un ratito al Tren Maya, que deje un ratito Dos Bocas y que se concentre en atender a la población que lo necesita, ¿no? Hemos hablado mucho del presupuesto en este espacio y yo diría en los medios, y yo creo que una pregunta pertinente aquí y ahora es si una catástrofe estas no te obliga a plantear algunos cambios al presupuesto 2024. Pues sí. No estaba hace 3 días en el radar. Si no tenemos la capacidad para ponerlo como parte de las discusiones del presupuesto 2024, pues francamente es que somos idiotas. O sea, es una catástrofe que te obliga a cambiar los planes. Siempre comparamos el presupuesto nacional con el presupuesto familiar. Sería el equivalente a que tenemos planeado ir a Disneylandia y una semana antes o 2 semanas antes, uno de los hijos se accidenta en moto. Y decimos, no, pues no hay que hacer nada, hay que seguir como estamos. Me parece relevante otro tema. Justo antes de la tragedia del huracán, teníamos este aviso de seguridad pública con los asesinatos en Coyuca de Benítez. El papel que puede jugar el crimen organizado en este proceso de la tragedia, no soy experto, yo solo lanzo la pregunta, es ¿cómo garantizamos que más allá de las fuerzas políticas no sea el crimen organizado el que lucre con la tragedia? Porque vimos escenas, por supuesto, de pillaje, de gente que entra y se lleva las cosas, que es común que esto suceda en cualquier lugar donde esta catástrofe se presenta, pero sí lo que queda claro es que si no hay un eje conductor o algo que tenga la capacidad de controlar una situación incontrolada como la que tenemos, pues esto termina teniendo impactos en todos los niveles, fundamentalmente para la gente de Acapulco, que es la que quedó prácticamente como en el 85, la gente organizándose sola, la sociedad entrándole directamente a ver cómo le hace para poder actuar frente a gobiernos que simple y sencillamente pues abandonaron la idea, ¿no? Pero enfatizar en el 85, el crimen organizado no controlaba la Ciudad de México. Ese factor ahí está. Ese factor está ahí, está en Guerrero y tiene que ser un factor a tomar en cuenta, a menos que pues quieran decir que no existe. Vámonos a una pausa y de regreso el tema de la guerra entre Israel y el grupo Hamas y sus consecuencias a nivel nacional. Esto es Dinero y Poder. Continúa la guerra entre Israel y Hamas. El gobierno judío permitió la llegada de convoyes de ayuda humanitaria a Gaza en medio de una preparación para una invasión terrestre a esa zona y de la que, por supuesto, no han dado fecha. Reconoce el propio Netanyahu que hubo fallas de seguridad durante la incursión de Hamas del 7 de octubre, pero no acepta todavía responsabilidad alguna. Por su parte, el gobierno iraní informó que recibió mensajes del gobierno de Estados Unidos y le aclaró que no haga lo que podría ser un intento de escalar la situación. Esto es lo que le responde el gobierno iraní a Biden. Fuentes israelíes informaron que hay negociaciones para que la liberación de un gran número de rehenes suceda en algún momento. Esto es, digamos, lo que se viene manejando en un conflicto que ha crecido y que sí pone focos rojos a lo que podríamos llamar una situación incontrolable en la región y obviamente en el mundo. Y básicamente porque hay que decirlo, y quizá esto no se conoce mucho, que las naves norteamericanas que están en la zona han sido atacadas en el Mar Rojo y en el propio Mediterráneo, han sido atacadas por rebeldes hutíes, rebeldes chiitas en la región de Yemen, inspirados por supuesto o patrocinados por Irán,
y lo que le ha pedido oficialmente el gobierno norteamericano a Israel es que no ingrese, que no eche a andar la ofensiva terrestre, porque necesita tener protección frente a lo que esperan pudiese ser un incremento importante del número de ataques, digamos, de ese lado. Por otra parte, y creo que esto también es importante entenderlo, es que Hamas juega todavía a esta idea de tratar de seguir controlando una situación que se le sale de la mano. ¿Y qué hace? Hoy en la mañana lanza un mensaje diciendo que ya habían matado a 50 rehenes por los bombardeos, cosa que por supuesto no está ni confirmada ni fue tomada en serio por la propia autoridad israelí, y diciendo que bueno, pues podrían liberarlos y llevarlos a Teherán, o sea, sacarlos de ahí y entregarlos a Teherán, lo que implicaría, bueno, obviamente meter a Irán directamente en el conflicto. En medio de esto, y con esto termino para que ustedes participen y no tenga yo la única voz, en medio de esto se ha desatado a nivel internacional, como es muy común en esto, algo que es más que una crítica al gobierno de Netanyahu como tal, o al Estado, al gobierno del Estado de Israel, y es esta discusión de si finalmente los de Hamas, como dice el propio Recep Tayyip Erdogan, el dictador turco, dice que pues no son terroristas, son combatientes, y esto le da carta de legitimidad, y que lo que hicieron fue finalmente esta masacre, es un acto de resistencia. Y esto es lo que finalmente termina desatando campañas de persecución contra judíos en muchos lados, y que definitivamente pues atiza un odio que de una manera muy clara está incluso no solo en redes sociales, sino incluso en algunas cadenas de televisión y radio que reproducen este tipo de mensajes, Macario. Sí, en términos de lo militar y lo de corto plazo, lo que está ocurriendo allá, Israel necesita recuperar a los que fueron secuestrados y necesita evitar que jamás pueda hacer otro ataque en el futuro. Para eso, una invasión terrestre puede ser un camino, pero es un camino extraordinariamente costoso. Entonces, si pudieran encontrar otra forma, sería preferible. Para esa otra forma, Estados Unidos ha estado presionando para que vayan soltando rehenes, pero jamás sabe que si entrega los rehenes, pues los invaden de inmediato. Entonces, tampoco quieren hacerlo. Ellos estaban preparados justamente para esto. Están siendo respaldados por Irán, como sabemos todos, que los apoya no solamente de manera financiera, sino también a través de Hezbollah y a través de los Hutis en Yemen, que han estado atacando continuamente, y no ha habido una mayor tragedia porque tanto Arabia Saudita como Estados Unidos han estado tratando de impedir que estos ataques ocurran finalmente. El problema de fondo es Irán, y esto no está nada fácil de resolver. Estados Unidos no quiere tener una guerra directa con Irán, pero yo tengo la impresión que no es evitable y que va a tener que ocurrir en algún momento próximo. La otra cosa que tú acabas de comentar creo que es más importante, y es esta ola antisemita que regresa continuamente en Occidente, también entre países árabes, pero en Occidente sobre todo, que tiene que ver con las creencias que tenemos en esta parte del mundo, creencias religiosas que se asocian a culpar a los judíos de una gran cantidad de cosas, y que en el siglo XX fueron impulsadas desde Rusia con este famoso libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion, pero también desde Francia, que es donde empieza la gran ola antisemita que eventualmente va a convertirse en el Holocausto. Eso lo estamos viendo hoy otra vez, montones de jóvenes en Estados Unidos que están convencidos que defender a Palestina es más importante, porque según ellos Palestina ha sufrido, y no pueden poner en perspectiva lo que ha sido este conflicto y lo que ha sido la historia del pueblo judío y los ataques antisemitas. El problema de esto es que no es un asunto que se vaya a resolver rápido. Es la parte que a mí me preocupa, más allá del enfrentamiento violento que seguramente acabará teniendo Irán con Estados Unidos. El tema antisemita nos va a golpear, yo estimo, por varios años, y es un problema profundo que desafortunadamente se ha estado alimentando continuamente por una izquierda progresista
que se convenció desde los años 60 que esta Organización para la Liberación de Palestina era parte de su misma ruta, y por lo tanto siguen pensando que lo que ocurre en Palestina es Palestina. No, jamás no es eso. Jamás es un grupo terrorista y hay que tratarlo como tal. Pero pues Occidente se ha venido debilitando mucho en términos de su capacidad crítica. Esto ocurre en las universidades, es una gran desgracia, y ocurre muy claramente en medios de comunicación que, como dices, han sido incapaces de analizar claramente lo que ocurre y han optado por un bando que les entra en su corazón y que es el bando antisemita. Esa es una gran desgracia. Luis Miguel, una pregunta, un tema es, cuando se dice, bueno, pues es que hay que defender la causa palestina, me queda claro, y aunque hoy está fuera incluso de la discusión, que la solución a este conflicto solo es viable cuando existe un Estado judío como Israel al lado de un Estado palestino. El problema es que cuando hablan de Free Palestine, de Palestina libre, volvemos otra vez al argumento de que Palestina debe sustituir al Estado judío. Desde el río hasta el mar, dice su igualmente, dicho. sí, igualmente, como lo hacían los extremistas judíos también en su momento de no reconocer. Y creo que este es el problema fundamental. A ver, creo que pasamos en 3 semanas, yo diría, de recordar que hay un gran asunto mundial no resuelto. Nos despertó el ataque de Hamás. En un primer momento parecía que la película estaba muy clara. Yo diría, no hay manera, por razones humanas, de no repudiar un ataque con las características del de Hamás. No hay manera de regatear preocupación, solidaridad con la situación de los rehenes. Decía Macario, y en eso diciendo, no es que supuestamente los palestinos estén sufriendo, sí están sufriendo, y me gustaría, tenemos que distinguir entre Hamás y los palestinos. Tenemos 2 millones de personas, 2,5 millones, que están viviendo en una situación terrible. Y que los están utilizando como escudos humanos. Pero están en el peor de los mundos, claro, en el sentido de, están literalmente de rehenes de un grupo terrorista, pero además son blanco potencial de ataques de uno de los mayores ejércitos del mundo. Entonces yo lo que diría es, esto es muy complicado porque hay muchas víctimas. Yo diría, si podemos asignar el papel de villano, yo diría, está por supuesto Irán, pero también el gobierno extremista de Israel. O sea, hay partes del conflicto que uno dice, es muy complicado justificar la retórica. Esta semana, la manera en que descalifican a la ONU. Pero es que, a ver, cuando Gutiérrez se para en la ONU y dice que el ataque terrorista no se da en un vacío, de alguna manera lo que termina es por justificar la acción de Hamas dentro de Gaza a partir de lo que pues es la ocupación israelí. Y creo que en ese sentido los niveles de resistencia son diferentes. Sí. Una cosa es resistir e incluso, te diría yo, atacar posiciones militares, y otra cosa es entrar a exterminar mujeres, niños y civiles. Y creo que eso no puede justificarse en función de la ocupación. Absolutamente, pero me parece relevante que recuperemos la capacidad de decir, es lo mismo que aplica para Israel en el sentido de el ataque a posiciones militares en la Franja de Gaza. Así es. Está justificando el asesinato de inocentes, la no rendición de cuentas. Sí, pero es que, a ver, tu problema es que en la Franja de Gaza lo que tienes es una población hacinada, es cierto, que además tiene a Hamas con unidades de defensa al lado de población civil y al lado de hospitales, etcétera. Entonces, hoy escuchaba en la mañana en el radio a uno de los padres de los secuestrados y decía, es que a ver, ¿cuál es la alternativa? Porque tú lo que me estás diciendo es, yo no puedo hacer nada porque si le digo a la población que se salga, entonces la estoy desplazando. Y si le digo a la población que de alguna manera trate de deslindarse de Hamas, resulta que ellos los utilizan como escudo humano. Estos son callejones sin salida. Absolutamente. Mi punto es, no son blancos y negros, tenemos que mantener la capacidad de discriminar y sobre todo la solidaridad con las víctimas civiles. Así es. Me parece que eso vale para lo que están sufriendo los israelíes, para lo que están sufriendo los palestinos y sobre todo, lo decía muy bien Macario, lo decías tú, cero tolerancia con estas manifestaciones antisemitas. Que son abiertamente impulsadas incluso en algunos casos por algunos gobiernos. Absolutamente. Y
por eso está tan complicado el asunto. Es un asunto complejo, Macario. Aunque no hay blancos y negros, sí hay tonos de grises que sí son muy diferentes. Y esa es la parte que está fallando. Cuando se pone exactamente en el mismo nivel lo que hace Hamás con lo que hace el Estado de Israel, estamos siendo acríticos, no estamos pensando bien y estamos olvidando toda una historia que explica lo que ocurre. Entonces, sí, no hay blancos y negros, hay muchos errores, pero no es. Uno es un gobierno elegido democráticamente que pues, y el sí otro es mantiene un una grupo ocupación. terrorista financiado por Irán. Terrorista financiado por Irán. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Durante la primera quincena de octubre, la inflación se ubicó en 4,27% a tasa anual, mensual 0,24%, el subyacente, la inflación subyacente sube 5,45%, la no subyacente 0,48%. En agosto, índice global de actividad económica sube 3,5% a tasa anual, 0,4% mensual. Por actividades, las primarias, agricultura, 2,7%, las secundarias industria, pues 2,7% las secundarias, o sea, la industria, y la terciaria, o sea, servicios, 0,3%. A ver, crecimiento económico ligado fundamentalmente a la economía norteamericana, que hoy saca un dato que dicen no todos, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de la recesión y de lo que iba a haber? Pues no hay recesión, o sea, no. Y ya la patean para el primer trimestre de 2024, ¿no? Luis Miguel. El dato de economía de Estados Unidos del tercer trimestre es la primera vez que Estados Unidos, en muchísimos años, que crece más que China, para ponerlo en perspectiva. Bueno, es que los chinos están muy fregados, pero... Pero a ver, es tan raro el dato que para mí empiezo con eso. Decías tú, está vinculado al dinamismo de la economía de Estados Unidos, el PIB mexicano, pero también muy vinculado al gasto público, transferencias, el PIB de la construcción, por ejemplo, está directamente vinculado a la inyección de dinero a las obras emblemáticas. Lo digo porque nos mete en una pregunta que para mí es relevante, y es qué tan sostenibles son los datos del PIB, qué tan sostenibles son los buenos números de inflación. Y digo, la pregunta es un poco retórica, porque no es sostenible si consideramos en dónde están los motores. Si para crecer lo que estamos creciendo, 3,4, que es necesitamos un gasto público tan acelerado, pues tenemos un problema. Si ese 3,4 se explica por el dinamismo de la economía de Estados Unidos, yo diría, la recesión de Estados Unidos va a llegar, no necesariamente está a la vuelta de la esquina, pero vamos a tener un comportamiento de la economía de Estados Unidos más en la zona del frío, pegadito a cero. Eso va a ocurrir. Lo escribía Macario esta semana, eso de que ahí viene el lobo, aunque no haya llegado, ahí está. Ahí está, era Macario el lobo, pero a ver, lo que me queda claro, Macario, es que además en las cifras de crecimiento en México hay cosas medio raras que uno tendría que explicar, y tú eres el que lo ha explicado. Sí, de todo este año los datos de construcción han sido muy extraños, cada mes más extraños, y ya llegaron a un punto en donde pues hay que calificarlos de milagrosos. Es decir, lo que está publicando INEGI de industria de la construcción no puede ser cierto, es falso, no hay duda. No es culpa de INEGI, yo ya fui a hablar con la gente de INEGI, ya verificamos todo ahí. No es culpa de INEGI, es lo que le reportan a INEGI los que están construyendo. ¿Quiénes son? El Tren Maya y Dos Bocas, y ahora recientemente también Comisión Federal. Esos tres tienen algo en común, son dependencias de gobierno, que perfectamente pueden manipular la información. Y INEGI no puede hacer nada para defenderse. INEGI va, les pide la información, se las dan mal. INEGI dice, oiga, esto no suena lógico, a ver, vamos a revisar. Vuelven a dar lo mismo, entonces INEGI dice, fírmame de que tú dijiste, güey. Y eso es en lo que están, y los datos son ficticios. Lo ponía yo esta semana, hice un cálculo de productividad. Y el dato de productividad es espectacular. Lo que ha logrado la Secretaría de la Defensa Nacional en Dos Bocas es duplicar la productividad de los constructores mexicanos. Si eso es capaz de hacerlo en 6 meses, yo digo, dejémosle todo a la Secretaría. Que las armadoras de autos, los que hacen computadoras, los canales de televisión, todo lo lleve la Sedena, porque en 6 meses va a duplicar el PIB de México.
Hombre, eso es un absurdo, ¿no? A ver, en el tema de relocalización no entra, o sea, la idea de que están construyendo no aparece. Hay un cachitito de crecimiento en lo que se llama edificación de plantas industriales privadas. Es un poquito de crecimiento, no es que no sea nada, sí hay algo, pero el gran crecimiento ocurre esencialmente en lo que ya comentaba yo, Tren Maya, Dos Bocas y temas eléctricos. Luis Miguel, el asunto, digamos, de aquí en adelante tiene que ver, por supuesto, con el tema de los equilibrios que hemos hablado, o desequilibrios financieros, pero nos llevaría también a la idea de que, mientras no sigan subiendo, probablemente van a volver a subir la tasa de interés en Estados Unidos en algún momento, porque, o sea, hasta donde la subieron ya pasado el tiempo, no les ha bajado la inflación tanto como ellos quieren, y en una de esas le vuelven a meter, y tampoco se ha desacelerado la economía. La pregunta es, ¿ya México se puede seguir montando encima del carrito de la exportación? Y ahí nos seguimos, ¿sí? Total, así es como funciona esta economía, ¿no? Sí, pero no. Es que no nos alcanza. O sea, y no lo digo para las cifras del PIB. Sí. Me refiero proyecto país, me refiero lo que necesitamos. Pues lo único que está claro es el sector externo lleva casi 3 décadas siendo una locomotora bien interesante en todos los sentidos, cuantitativos y cualitativos. La reflexión que invariablemente llega es ¿qué hacemos con la parte de la economía que no está colgada de esa locomotora? Y claramente ahí es donde hemos tenido muy pocas respuestas y hay veces respuestas absurdas. La solución no está, por supuesto, en volver a los tiempos del Estado empresario, pero tienes temas de informalidad. Parte de lo que a mí me preocupa es cuando vemos por qué es tan complicado que el sur se suba al progreso nacional, pues tiene mucho que ver con que es una economía que fundamentalmente funciona con la informalidad, que está desconectada del resto del país, hasta en temas de infraestructura energética. Entonces yo diría, por un momento valdría la pena dejar la obsesión por las cifras de corto plazo y decir, hombre, qué maravilla que vamos a crecer 3.2, 3.4, y volver estamos terminando sexenio, vamos a empezar a discutir el próximo sexenio en las campañas. Yo diría, es el tipo de economía que queremos, es el tipo de relación entre economía y sociedad que queremos. Estamos teniendo los resultados desde lo económico que necesitamos, y la respuesta es claramente no. Y lo que necesitas en el sur del país es más o menos claro, necesitas que haya Estado de Derecho para que entonces puedas tener una sociedad más moderna. El sur de México tiene una sociedad del siglo XVII, entonces eso no se resuelve, no hay manera de resolver nada más, y necesitas infraestructura de comunicaciones y de energía, y luego los dejas, es decir, solito se debe resolver, pero esas 3 cosas no van a ocurrir si tú no las promueves. En vez de hacer un trenecito turístico en la península de Yucatán que no tenía ningún sentido, perfectamente pudiste haber invertido en infraestructura de comunicación para conectar al sur con el resto del país y con el resto del mundo, para poder sacar la producción. Si tú logras eso, pues va a haber gente interesada en invertir ahí. Ya al final se les ocurrió esto del tren transísmico, que no he visto yo que hayan hecho algo distinto de lo que se ha intentado en varias ocasiones en los últimos 120 años, y entonces pues no creo que vaya a resolver. Pero ese, por ejemplo, puede ser un proyecto muy interesante que sí requiere mucho trabajo, porque no es nada más que funcione el trenecito, sino necesitas que toda esa región empiece a cumplir la ley. Una vez que pongas el tren, te lo van a estar bloqueando cada 15 días para pedir una lana y demás. O el control del crimen organizado, del mismo que hablaba Luis Miguel en el otro tema, ¿no? Sí, yo en ese sentido me gustaría cerrar la reflexión sobre el PIB finales de año, el año que viene, y creo que va a ser bien importante ver el impacto que tiene lo que está pasando en Acapulco en las cifras de la economía. Guerrero más o menos aporta al PIB entre 1,5 y 2%. Al PIB turístico es muy importante, pero en cualquier caso, lo más relevante es si podemos
hacer una reconstrucción de Acapulco o no la podemos hacer a tiempo. Yo soy muy pesimista respecto a eso, sobre todo porque creo que ahí sí se va a politizar, no en el sentido positivo, sino vamos a tener mucha grilla y pocos resultados. Es un asunto humanitario, pero que eventualmente va a tener un impacto en las cifras del PIB, que hay que estar atentos. Sí, para el próximo año hay que esperar que esto de la construcción, que ahorita ocurre milagrosamente, pues se venga abajo conforme terminan, entre comillas, lo que están construyendo, o si de pronto INEGI logra efectivamente medir correctamente esa información. En cualquier caso, yo diría, no hay que estar muy emocionado con el crecimiento de la economía. Es una economía que a duras penas está un poquito arriba de como estaba hace 5 años. El problema es si esto se puede sostener en el mediano plazo, y ahí es donde vamos a ver qué pasa en 2024, ¿no? Y 2025, como nos dijo Juan Ortiz, pues sí, me parece que más importante para todos estos cálculos va a ser 2025. Vamos a ver qué pasa. Luis Miguel González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11, Dinero y Poder, 10 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.